A veces, el mayor legado de una madre no son las palabras, sino la manera en que nos enseña a vivir. De niño, Edwin Bohórquez aprendió de su mamá que servir a los demás siempre abre caminos. Este gesto sencillo de poner al otro en el centro lo llevó años después a encontrar en el periodismo mucho más que una carrera. Encontró su propósito. Hoy, como gerente digital del Espectador, Edwin sigue cultivando ese legado y nos contará cómo la vocación de servir se convirtió en la brújula que guía este camino de éxito. Este episodio va dedicado a todos los padres que creen que educar con el ejemplo puede cambiar el mundo. Edwin, gracias por estar aquí. Estamos felices de tenerte en nuestra casa. Gracias por la invitación, André. Bueno, Edwin, nosotros te leemos, los vemos, pero hoy queremos hablar un poco más con Edwin. No con el periodista, sino con Edwin. Queremos saber en qué cree este hombre que se ha convertido en un referente de veracidad, de transparencia, ese hombre que muchos queremos leer cuando queremos estar bien informados. ¿En qué crees para tener en este momento el éxito 360 que tienes en tu vida? Porque no es solamente el éxito profesional, sino todos los roles que tienes. Yo creo, André, que es posible hacer una sociedad mejor. Si viviéramos en una sociedad perfecta, sería más difícil hacer periodismo. Entonces, como el reto es cada día poder construir una mejor sociedad que la de ayer, creo que ahí es donde toma más valor la comunicación enfocada en el periodismo. Y es que tienes que buscar información real, contrastada, verificada, y todo esto lo digo porque en el mundo de hoy cualquier persona que tiene un teléfono celular y sale y graba videos o pone trinos, se autodenomina creador de contenido, pero está clarísimo que no es periodista. Los periodistas tenemos la tarea de hacer bien nuestra labor, y eso es encontrar información para construir una mejor sociedad. Ante todo, los periodistas, yo te lo decía en la previa de la conversación, tienen que ser buenas personas, porque tienen que ser empáticos, tienen que ser capaces de poder estar en el papel de la otra persona, que es la protagonista de la historia. El periodista no es el protagonista de la historia. El periodista tiene que contar la historia, pero no es el protagonista de la historia. Entonces yo creo en que es posible construir una mejor sociedad al día siguiente. Una mejor sociedad que la que tuvimos ayer y la que seguramente vamos a poder construir pasado mañana. Y para eso creo que es fundamental el periodismo. Creo que es fundamental la información real, verídica, sin subjetividades, sino como es, contando una parte de allá, otra parte de acá, y que vaya por el centro para que la gente tome al final sus propias conclusiones. Wow, me llama mucho la atención cuando dices, ojo, que el periodista no es el protagonista, porque hay muchas personas que eligen estudiar periodismo justamente para tener esa atención que están buscando en su vida, para llenar esos vacíos de protagonismo, de hacerme valer, de encontrar ese lugar en el mundo donde la gente me admira. Pero tú dices, finalmente no, finalmente yo cuento la historia de otro protagonista. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el mundo de las redes sociales fue cambiando la forma en la que nos comunicamos y en la que aparecemos ante el público. Antes, digamos que hay unas presentadoras y presentadoras de televisión, hombres y mujeres poniendo la cara por las noticias, pero detrás de ellas y de ellos hay 100, 200 personas buscando la información, consiguiéndola, y no son de nuevo los protagonistas. En la prensa, en los periódicos, digamos, o en las ediciones digitales web, pues nunca ves a ningún periodista protagonizando nada, o no lo veías, digamos. Pero con la llegada de las redes sociales empiezan a exigir mayor credibilidad de quien contaba las noticias, y la mayor credibilidad se interpretó como que yo soy el que tiene que aparecer al frente de una cámara, como pasa en este instante. El rostro de la noticia. Entonces empezamos a tener de una u otra forma un poco más de protagonismo, pero yo soy un profundo creyente que el protagonista de la historia no es el periodista. El periodista con el medio de comunicación es el vehículo para que la gente se pueda enterar de una historia de una persona. Y esa historia puede ser, en el caso mío, que me apasiona el mundo del emprendimiento, contarle a la gente que hay otra persona que se está levantando todos los días muy temprano en la mañana tratando de hacer empresa y hacer un mejor país.
¿Y cómo se hace un mejor país? Construyendo empresa a través de un empleo digno, bien pago, bien remunerado, generando oportunidades, porque si hay algo que dignifique al ser humano entre muchas otras cosas, es un buen trabajo. Si yo soy feliz ejerciendo lo que hago, como me pasa en mi caso, que soy feliz ejerciendo lo que hago haciendo periodismo y que me paguen por eso, pues es el mejor contrato social. Entonces, a mí me apasiona mucho construir, escribir y publicar historias de emprendimientos. Entonces ahí está, el protagonista no es Edwin. Los protagonistas y las protagonistas son los y las emprendedoras que hay en Colombia o en el mundo. Wow, ¿te soñaste con ser periodista? A mí me pasaba que en el colegio algunos compañeros me decían, oiga, a usted se le facilita mucho comunicarse. Me iba muy bien en español en las épocas en las que esa clase se llamaba español, porque eso ha cambiado mucho. Y me gustaba leer. Creo que había como esa buena combinación, era una simbiosis de todo lo que en últimas hacen los periodistas. Y me soñaba ser periodista, pero no lo que se sueña mucha gente, que se sueña frente a una cámara como presentador de televisión. No, yo me soñaba hablando con la gente y sobre todo ayudando. Porque mi papá y mi mamá, yo crecí viendo eso, mi papá y mi mamá ayudaban a mucha gente. Yo los veía siempre ayudándole a una persona, siendo generosos con otra, construyendo algo con otra. Entonces yo veía que era posible ayudar desde la particularidad misma de cada persona. Entonces se juntaba algo y era interesante. Era mi facilidad para comunicar, mi pasión por leer y además la formación que había tenido yo, que era ayudar a la gente. Y eso es lo que en última se hace con el periodismo. Comunicar para ayudar, para darle voz a los que no la tienen. Wow, me sorprende mucho eso, porque entonces empiezas a encontrar una manera de servir, ¿no? Una manera de apalancar todo esto que ves en tu casa, que finalmente es lo primero que empezamos a creer, ¿no? Si tú empiezas tu vida viendo a tus papás ayudando, tú empiezas a creer que uno de los roles que debes tener en el mundo es ayudar, es servir. ¿Cómo has encontrado ese poder de servir en el periodismo? Es que si no es ayudar, entonces ¿para qué? Entonces, ¿a qué vine? Yo creo en eso, yo creo profundamente en eso. Si no es ayudar, ¿para qué? ¿Para hacerme rico yo? ¿Para llenarme yo los bolsillos, llenarme la sonrisa y decir es que soy yo? ¿O para ser famoso? Para conseguir fama, que eso es una de las cosas, creo yo. No soy famoso, pero he escuchado que la gente que es famosa dice que es algo difícil de manejar porque además es muy efímero y además termina siendo muy desagradecido el escenario de ser famoso. Entonces, si no es ayudar, entonces ¿para qué? Y el ayudarse hace en algo tan básico como compartir el conocimiento que tiene uno. Mira, yo te digo una cosa y es, ¿cuánta gente tiene la posibilidad de haber pasado por la educación que pasó uno? No. Yo tengo la posibilidad de haber estudiado en muchos lugares que son buenos, que le aportan al crecimiento del ser humano, y si yo no comparto lo que yo viví allá con esas otras personas que todos tienen doctorados, estudiados y formados en las mejores universidades del mundo, entonces ¿para qué estudié? Claro. Hay que compartir eso. Si tú no compartes el conocimiento, pues te estás quedando con él, estás siendo envidioso de una u otra forma. Y uno no tiene que ser envidioso en la vida. Uno tiene que dar, uno tiene que estar ofreciendo lo que tiene y lo que sabe y lo que incluso puede construir con las otras personas. Entonces yo creo que uno está hecho para ayudar. Así de sencillo. Todos deberíamos, si todos ayudáramos a todos los demás, las sociedades serían más justas, serían más generosas, serían más igualitarias. En sociedades como la nuestra, en donde la pobreza, las tasas de pobreza son tan altas, la informalidad laboral que supera el 50% es tan alta, si todos nos ayudáramos sería una mejor sociedad. Pero es difícil romper esa creencia de cuando yo ayudo al otro, yo también puedo ser exitoso. Muchos de nosotros creemos pensando que no puedo compartir el conocimiento, que no puedo compartir mi red de contactos, que no puedo compartir las oportunidades que yo he tenido, porque es que si no, me voy a quedar acá compartiendo con el mundo y siendo bueno, voy a ser la Madre Teresa de Calcuta, pero me voy a quedar sin nada. Eso es lo que la gente cree, eso es lo que inconscientemente, cuando el compañero al lado no te ayuda sino te pone la zancadilla, eso es lo que está pensando. Es verdad. Y te voy a contar una historia que me pasó hace unos años, y es que llega Simón Borrero a la redacción del periódico. Para quienes no saben, Simón Borrero es uno de los creadores de Rappi. Y Rappi es el primer unicornio que nació en el mundo empresarial colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que es una empresa de alto potencial de crecimiento valorada en más de $1.000 millones.
Y llega en su momento Simón con unos jeans, una chaqueta naranja reflectiva y nadie sabía que era Rappi. Así de sencillo, nadie sabía porque Rappi no era lo que es hoy en día Rappi. Y llega Simón, le hago una entrevista grande y un tipo supremamente humilde, supremamente sencillo, y me contaba cómo había creado una empresa junto con sus otros socios y habían empezado a desarrollar software y habían vendido unas cosas en Estados Unidos y en Europa, y me hablaba de una cosa que se llama Y Combinator, que yo no sabía qué era eso, me hablaba de fondos de inversión de capital, un montón de cosas. Yo en ese instante era editor de economía de negocios del Espectador. Y al final de toda esta historia de negocios, que era muy bonita, yo escribía muchas historias de negocios, yo le pregunté por una cosa muy personal y le dije, oiga, es que yo tengo una idea, pero a mí me da miedo compartirla. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque creo que me la van a robar. Porque me la roban. Porque me la roban. Y nos pasa a Nos muchos. pasa a todos. Yo creo que nos pasa a todos. Y ese día Simón me dijo, mire, Edwin, el peor error que puede hacer un emprendedor es no contar sus ideas. Y yo, pero ¿cómo así si me la van a robar? Me decía Simón, ¿sabe por qué? Porque cuando usted cuenta la idea y se la cuenta a las personas cercanas o en un radio un poco más amplio y un poco más amplio, mucha gente le va a aportar. Con críticas constructivas, con críticas destructivas, pero al final son críticas que usted no había visto. Y entonces le van a decir, ese negocio ya lo montaron en China. De acuerdo, sí. O ese negocio ya está evolucionado en Europa, ¿por qué no se habla con esta gente? O ese negocio es de verdad revelador, tenga cuidado que podría tener tal problema legal a la hora de montarlo. Claro. O ese negocio pinta tan bueno que es medio increíble. Eso raya con lo ilegal. ¿Será que sí es cierto? Y entonces uno se va llenando de más datos y de más información y así construye y pule una mejor idea. Entonces yo creo que lo que ese día me dijo Simón es como cuando uno encuentra una joya o un diamante en bruto, lo suelta, esa es la primera idea, y cuando uno va escuchando que las demás personas le van contando, uno va puliendo esa joya hasta que de verdad queda como uno la quisiera. Y ahí es donde yo creo profundamente en que hay que compartir. Si uno no comparte, se queda uno solo con todo. ¿Y para qué? Para llevárselo, como dice el viejo adagio, al ataúd. Pues de eso no se trata. Se trata de compartir, y sobre todo lo que uno tiene que compartir es lo que tiene en la cabeza, el conocimiento. Porque uno es una construcción de una colcha de retazos. Tú vas aprendiendo a partir de lo que te van agregando todas las demás personas. Wow, me encanta. Me encanta porque además tú creces viendo cómo tus papás comparten, ¿no? Y eso también se convierte en una fortaleza en tu vida. Sin duda. Cuéntanos, ¿en qué creía el Edwin de 8 años? Uy, qué buena pregunta. Y es como cuando le dicen a uno qué se soñaba cuando iba a ser grande. A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo jugaba mucho fútbol, jugaba en la calle. Y un día en la calle, iba en el parque cercano a la casa, y un día llega y toca la puerta a un señor en la casa, y entonces salgo yo y me dice, ¿podría hablar con su mamá? Y entonces sale mi mamá. Nosotros vivíamos en una casa, no como hoy en día que casi todo el mundo vive en apartamentos. Entonces uno salía a la puerta, claro, y le dice al señor, yo soy cazatalentos de un equipo que se llama Millonarios. ¡Ay, no! Entonces hemos visto a su hijo jugar y lo venimos a postular. No se preocupe, el bus lo recoge aquí en la esquina. Lo único que tiene que tener son guayos disponibles porque todo lo demás se lo entrega el equipo. Aquí le dejo mi teléfono. Por favor, háblenlo porque está en la edad perfecta para que vaya a las divisiones inferiores. Y yo, pues como que se me alteró el corazón. Esa escena la recuerdo muy bien. Y entramos y mi mamá me dice, usted en la vida se tiene que dedicar a estudiar. ¿Qué es eso de jugar fútbol? Eso no. Y entonces... pues es claro, hoy en día, si mi hija tal vez tuviera un momento así, yo de inmediato le diría, claro, te apoyo, no sé qué. Vamos por los guayos. Pero creo que las mamás son sabias, ¿sabes? Y creo que las mamás tienen más claridad que cualquier hijo, que cualquier niño. Entonces seguramente ahí me dolió un poco. Yo era un niño muy chiquito que veía el fútbol.
En ese instante, eso fue en el 89 cuando Nacional de Medellín quedaba campeón de la Copa Libertadores de América, entonces todo el mundo se soñaba ser el escorpión que hacía Higuita, quería ser futbolista y demás, y a mí me decían... Y eran nuestros héroes de infancia. Eran nuestros héroes y a mí me decían, no, usted tiene que dedicarse a estudiar. Entonces, si reflexiono sobre la pregunta, como que uno a veces dice, uy, me truncaron el sueño, pero no, yo creo profundamente en que las mamás son sabias y uno tiene que atender muy bien a esos consejos de la mamá. Si mi mamá no me hubiese dado ese consejo y en últimas esa autoridad, pues seguramente yo no sería periodista y seguramente no estaría dedicado a, como creo que lo hago, a ayudar a la gente a que se conozcan sus historias para que puedan ayudarle a los demás a construir una mejor sociedad. ¡Wow! No nos esperábamos esa historia. Sí, es bonito. Y entonces, bueno, después de que jugando en la calle sueñas a ser futbolista, pero decides escuchar el consejo sabio de mamá, ¿en qué momento decides hacerte periodista? ¿En qué momento dices, esta es una buena manera de servir? Esa es tal vez otra historia pues interesante. Uno creo que está lleno de historias interesantes porque uno es el dueño de ellas. Entonces si uno no se echa ego, si uno no se echa flores al ego mismo, pues no está en la olla, diría mi mamá. Y es que en ese instante a mí me tocó vivir lo que fue el final de la década de los 80 y los 90, que en este país era un peligro ser periodista. Y cuando yo digo en la casa que yo quería estudiar periodismo, que la carrera realmente era comunicación social y lenguaje, y uno luego hacía un énfasis en periodismo, mi papá de una u otra forma, él no se lo expresaba no tanto así de frente, pero sí se lo decía a mi mamá. Y sí, ese era el método de comunicación de antes, ¿no? Y la que hablaba con uno era mi mamá. Decía, pero Edwin, ¿cómo se le ocurre? Vea que a los periodistas los están matando. Precisamente la historia de Diana Turbay. Jaime Garzón. Exactamente. Y entonces lo de Jaime Garzón fue después, fue digamos ya cuando yo ya estaba casi que en el proceso. Pero uno decía, pero es que es lo que yo me sueño. Ahí sí. Es lo que yo que yo creo que podría funcionar. Y entonces esa carrera de una u otra forma es lo que mucha gente tiende a decir, ¿y de qué va a vivir? Si no consigue trabajo en un periódico o en un noticiero, porque en esa época, digamos, siento yo muchísimo más valor en la sociedad. Hoy siento que eso está un poco desmitificado y lo podemos hablar si quieres más adelante. Pero la gente se concebía al periodista como el reportero del periódico grande o el noticiero o la emisora. Y ya. Parecido al fútbol. Sí, si no llegas a ser de la élite del fútbol, vives fregado toda la vida. Acá y vámonos. Entonces yo les decía, pero es que yo me veo en eso. Yo creo que es la forma de contarle a la gente lo que pasa. Es mi habilidad, es de una u otra forma mi talento. Quizás no tan racional como obviamente lo tengo hoy en día después de 20 años de ejercicio periodístico, pero seguramente en su momento sí se los decía de esa forma. Y en últimas, pues toman la decisión de apoyarme. Si no me hubieran apoyado, pues no estaría yo acá. Y con mucho esfuerzo termino entrando yo a estudiar a la Universidad Javeriana y ahí pues me cambia la cabeza. Me cambia la cabeza porque empiezo a entender la historia de la comunicación, de por qué realmente es importante la comunicación en una sociedad y para una sociedad. Y pues se termina dando. Entonces, lo que empezó tal vez como un sueño ahí medio frustrado se fue moviendo en el colegio. Mis papás me terminan apoyando y tengo la fortuna de llegar a una buena universidad con mucho esfuerzo económico y allá me ven y me llevan al Espectador. ¿Te vieron en la universidad? Cuéntanos esa historia. Uno de los profesores de la Universidad Javeriana era en ese instante Jorge Cardona. Él fue en algún instante catalogado el mejor editor de América Latina. Wow. Y Jorge nos dictaba una clase, un laboratorio de periodismo. Y él, cuando yo hago ese laboratorio de periodismo, él en algún instante me dice, usted tiene que estar en un medio de comunicación. Me acuerdo tanto presentando un examen. Y yo, bueno, sí, profe, ayúdeme. Pero uno veía la universidad como siempre, como para ir a pasarla bueno y uno se estaba educando a pesar de que yo sí tenía esa claridad de que yo necesitaba estudiar, quería estudiar. Pero yo iba a muchas clases de la carrera de la que hoy en día es mi esposa, que sentía que me aportaba más. ¿Qué carrera era? Ella estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en el Externado. ¿Y por qué ibas a Finanzas? Porque yo sentía que pues no me metía a las clases de números, pero sí me metía a las clases de política internacional. Y entonces, claro, yo entraba al Externado como si fuera un estudiante, entraba como ellos y yo me comía todas estas clases porque me gustaba mucho y sentía que eso no me lo daban en la carrera que yo estaba, exacto, que estaba cursando. Y era la forma como de completar todo y de agregar valor.
Y de una u otra forma eso le va dando a uno más criterio, le va formando más más contexto, le va dando a uno más disco duro. Y este profesor un día me dice, usted tiene que estar en un medio de comunicación ya. Y yo le digo, ayúdeme. Pero eso quedó en una conversación así de examen. El siguiente semestre me toca otro laboratorio, era periodismo en televisión, y el profesor dice, necesito que me traigan una noticia política. Yo lo que hago es que tomo el teléfono y llamo a Jorge Cardona y le digo, profe, ¿será que usted me ayuda con una noticia política? Y me dice, listo, nos vemos mañana en el edificio de ingeniería en La Javeriana. Y ahí se la entrego, le entrego un comunicado de prensa. Yo estaría como en séptimo semestre y yo llego y él me dice, ¿qué tiene que hacer hoy? Yo tenía clase todo el día. Yo le dije, no, profe, no, nada. Me dice, listo, ¿quiere trabajar en El Espectador? Y yo sabía que él trabajaba en El Espectador, pero yo no sabía que era el jefe. Y yo le digo, sí, claro, sí, señor. Me dice, listo, camine. Y 35 minutos después me estaba dando la mano Fidel Cano, que es el director del periódico, y me estaban diciendo, bienvenido al Espectador. Bienvenido al Espectador. Y como que era una cosa increíble, yo todavía estaba cursando materias, me estaban diciendo, va a empezar a trabajar en la sección judicial, pase por jurídica para que le den la carta, para que la entreguen en La Javeriana, a ver si le valen esto como práctica, que no me la valieron. Y tocó seguir pagando para que luego sí me la avalaran. Y pues así fue como de una u otra forma, producto de la universidad, me terminan llevando al Espectador y acabo de cumplir 20 años allá. Me encanta y me llama mucho la atención que tú no sabías que el profe era el jefe. No tenía ni idea. Yo sabía que él era periodista, él nunca se presentó así. Por eso yo creo que uno tiene que tener como periodista un dejo de humildad. Él nunca dijo, yo soy el jefe de todo El Espectador, yo controlo toda la información. Nunca. Él siempre hablaba del periodismo como ese camino para llevarle a la sociedad la información y sobre todo cumplir con esa parte de la educación y darle voz a la gente que no tiene voz, porque de verdad hay mucha gente que no tiene voz. Aunque uno crea que cualquier persona hoy en día puede abrir una cuenta en redes sociales y publicar lo que quiera, hay gente que no tiene la posibilidad de hacerse sentir ni que lo escuchen en la sociedad. Eso es importante. Y en los peores momentos de su vida, necesitando que te escuchen. Sin lugar a dudas. Y no, nadie los escucha. Entonces, claro, ese momento en donde todo va confluyendo y si se da... y le dan a uno la mano y le creen a uno, porque en últimas uno también ha hecho un trabajo para que le crean. Claro. Cuando yo estaba en la universidad, en últimas yo estaba compitiendo con todos mis compañeros. Y no sabías. Y yo no sabía. Creías que estabas viviendo una etapa muy chévere. Entonces este señor nunca se presenta como el jefe, era el editor general del Espectador, es decir, después de Fidel Cano, que es el director, era la persona que seguía. Y yo solo lo entiendo cuando llego al Espectador, el edificio que en ese instante quedaba en la 26, quedaba el Tiempo, el Espacio y luego el Espectador. Cuando entro yo y veo que él tiene oficina y la redacción grande, una redacción así con una pared amarilla y había un montón de relojes del mundo, decía Tokio, Nueva York, Bogotá, y empiezo a ver que todos le hablaban como el jefe y no entendía yo cuando él me lleva, me dice, vamos a la oficina de Fidel, no sé, Ismael, Fidel, y entro yo y Fidel siempre se recarga así en la silla y la escena es que él se gira así y me da la mano y me dice, pues bienvenido Edwin. El Espectador es su casa. O sea, 2 horas antes yo estaba en clase en La Javeriana sin imaginar pues que la vida de verdad me iba a cambiar. Y era una persona que era el jefe, nunca lo dijo, nunca se supo y fue el que me llevó. Cuña también aparte, también otro que había sido profesor mío en la universidad, que había abierto algún día convocatoria que muchos le entregamos hoja de vida, me ve entrando a la redacción y me dice, don Edwin, bueno, bienvenido. Lo difícil no es entrar, lo difícil es mantenerse. Te retó. Solo puedo decir que gracias a Dios y al talento, yo sigo en El Espectador y él ya no está. Ok. Esta historia me fascina porque con esa misma humildad yo te conocí. Nos sentamos a hablar. Sí, nos encontramos en un evento. ¿Cuál? Vecinos de silla. Así fue. Echamos cuento todo el evento. Tú te paras y me dices, gracias, soy speaker. Sí. Y solo hasta que te presentan como speaker entiendo cuál era tu rol en el evento. Entonces, de alguna manera, esas acciones que ejecutó tu profe en tu vida, tú las sigues replicando. Sí, yo creo que eso es una cosa que nos enseñan en El Espectador y nos enseñaron
en El Espectador que yo viví, y es muy una herencia de la familia Cano, que digamos es reconocida en el mundo periodístico colombiano y en la historia del periodismo global, porque El Espectador fue hace unos años catalogado como el tercer medio de comunicación más importante del mundo después del New York Times y del Le Monde Diplomatique en Francia. Y ser parte de eso, pues le hace a uno de verdad ponerse ese sello, porque eso deja huella. Y de los Cano, sobre todo de Fidel, a mí me ha tocado trabajar con Fidel Cano y con Alfonso Cano. Ellos son cero protagonistas. Ellos le enseñan a uno que el periódico es el protagonista para contar la información. De nuevo, no los que hacemos el periódico. Y yo me aprendí sobre esa base y sobre la enseñanza de Jorge Cardona, que era el mismo molde. Él ya se pensionó, ya salió del periódico, pero era el mismo molde. Entonces, por eso a veces cuando uno ve que el influenciador de redes sociales, que se está grabando todo el tiempo diciendo es que yo soy, es que yo estoy, es que yo hago, es que yo entrevisto, pues no lo es. No, y eso no es sostenible. No. Y de nuevo no, pues uno está pasando de tránsito por ahí. El nombre de uno es Edwin, el apellido es El Espectador, pero en cualquier momento ese apellido se le acaba a uno, porque le dicen no, hasta luego, o uno cambia de trabajo, o toma la decisión de tomar un rumbo distinto. Los roles terminan. Sí, sin lugar a dudas, eso es un periodo límite, eso tiene límite. Y entonces esa humildad que le enseñan a uno en El Espectador, no puedo hablar de otros medios de comunicación porque nunca he trabajado en otros medios, pero eso sí es una cosa que le entra a uno acá y le queda a uno, y es que el protagonista no es uno. Uno debe estar ahí trabajando. Hoy en día pasan estas cosas, entonces ya le dicen, no, oiga, quiero hablar con usted, quiero conocer un poco la historia, qué es lo que pasa, pero en últimas, creo que hace parte de una u otra forma de la misión de uno como periodista de hacerle saber a la gente que el protagonista no es el periodista, que lo escuchen de uno mismo, que realmente el protagonista es el portador de la historia. En este caso, a mí, les decía, me apasiona el liderazgo, me apasiona el emprendimiento y trato de enfocar muchos de mis esfuerzos en contar esas historias. Cuéntanos un poco más de eso. Visibilizas emprendimientos que literal le cambian la vida a las personas. Yo he oído en eventos, he oído testimonios de cómo después de una entrevista contigo, una entrevista en El Espectador, hay muchos emprendimientos que se convierten en empresas porque justamente le pones voz a esos sueños, a esas ganas. Cuéntame, ¿qué necesita tener un emprendimiento para que Edwin Bohórquez crea en ese emprendimiento y diga, esto se merece un espacio en nuestro medio? Yo duré muchos años contando historias de los grandes empresarios de Colombia, contando sus historias, de los grandes banqueros, de los grandes ministros de Hacienda, de los ministros de Comercio, de los ministros y ministras de Agricultura, pero yo sentía que ellos tenían ya todo esto, claro, los reflectores, y no necesitaban más. Yo cambio de cargo, me ponen un escenario absolutamente digital, yo lo asumo, empiezo a hacer un MBA que es una maestría en administración de empresas de negocios, y es un MBA muy humanista, que sobre todo trabaja en el valor del ser humano en la empresa. Y esto para que se entienda que las empresas somos los humanos. Aunque la empresa se ve una marca y un logotipo, las empresas las hacemos los humanos, y si no somos nosotros los que las llevamos adelante, pues eso no funciona, así de sencillo. Y entonces a mí me encantó porque era tan humanista que estaba incluso por encima de los KPIs o de los números, que son los que viven marcándole a uno la realidad del día a día. Claro. Y entonces a mí me toca afrontar al final del MBA, de la maestría, la creación de un emprendimiento en una materia que se llamaba NAVES, Nuevas Aventuras Empresariales. Y ahí creo yo la que en consideración era una empresa que creía yo que podría tener, pues como todos esos indicadores lógicos de darme felicidad, darme tranquilidad, saber que era algo que podía hacer con mi esposa, además, que me iba a hacer feliz haciéndolo con ella los fines de semana, porque si sabía que de lunes a viernes iba a trabajar en El Espectador y el fin de semana iba a ser mi emprendimiento, yo tenía que ser feliz haciendo eso, si no, esto no iba a funcionar. No, claro. Y yo me enfrento a un panel de inversionistas en esa clase final. Un Shark Tank, exactamente. Y yo ahí me doy cuenta después de eso, de que quien necesitaba los focos de un medio de comunicación como El Espectador era la gente más chiquita, porque es la gente que más difícil la tiene. Salir a vender es muy difícil. Conseguir una venta es muy difícil. Conseguir que le paguen a uno por el producto o servicio es más difícil.
Entonces yo sí sentía que había que elevar a todas esas personas que un día tomaron la decisión de decir, como me dijo un emprendedor muy reconocido de Colombia, que se lanzaron del avión sin saber si el paracaídas les iba a abrir. Iba a abrir. Uf, ¿qué le pasa a todos? Y entonces yo dije, hay que ayudarle a estas personas. Entonces creé un molde de 23 preguntas, que es como tratando de que hagan el ejercicio de cuando las están contestando, que se miren a un espejo contestándola, como en una autorreflexión, y a través de eso le cuentan la historia a la audiencia del espectador. Y ahí hay preguntas como, ¿cómo comenzó? ¿Cuál fue la idea? ¿De dónde saqué la plata y cómo la pagué? ¿Quién es mi equipo y cómo le doy reconocimiento? Pero hay una que a mí me parece que es súper clave y es, ¿soy feliz? Y la gente las empezó a contestar. Yo las construí, le dije a mi jefe, a Fidel, le dije, déjeme hacer esto para ayudarle a la gente que no tiene voz, que no tiene los reflectores. Y él me deja crear esa sección y hoy en día tenemos más de 900 historias publicadas ahí de gente que no es famosa, de gente que no tiene los reflectores como los demás medios, como los demás grandes empresarios de este país y los tienen. Y muchos de ellos nos han dicho con un gracias que después de que salió la publicación en El Espectador les dieron un crédito bancario, pudieron vender y pagar la nómina. Los llamaron clientes porque generaron credibilidad. Y cuando uno dice, cuando uno escucha esos mensajes por un mensaje de voz o una historia en Instagram que la publican y dicen, es que salí en El Espectador, dice, salí en El Espectador, y entonces ahí uno vuelve a recordar la dimensión del nombre que es El Espectador, un medio de comunicación con 138 años. Y ahí yo digo que estoy cumpliendo la labor, y es ayudar a las personas que lo necesitan. Esas personas son la gente de verdad, los que están saliendo a crear empresa todos los días, madrugando, y en medio de las adversidades, porque son muchas en este país, están logrando sacar precisamente a su pequeño círculo, a sus empleados, a su familia adelante. Y estas preguntas yo creo que también vienen un poco de todo tu manejo de grandes empresarios, ¿no? Sí. Esas grandes lecciones, pues empiezas a traerlas al mundo de la gente a pie. Claro, es que pasaba mucho que yo entrevistaba al presidente de Nutresa, al presidente de Bancolombia, en alguna oportunidad tuve incluso la posibilidad de estar en la misma mesa con el presidente de Estados Unidos, el hoy presidente de Estados Unidos. Eso es otra cosa que son críticas aparte, pero en ese momento entrevisté yo al empresario. Al empresario. Y claro, todos tenían una particularidad, casi todos tenían una particularidad, todos habían hecho un MBA. Y yo siempre decía, pero ¿qué será lo que tiene eso? ¿Qué es lo que hacen en el MBA? ¿Qué hacen en eso de MBA? Primero, además, ¿por qué se llama así y demás? Y entonces por eso me termino yendo yo a ese MBA, y en el MBA, que digamos eran todos niveles gerenciales, es donde entiendo además que con la posibilidad del nivel gerencial era que uno tenía que ayudar a la gente que no estaba ahí, que no tenía acceso a esa información, que no tenía acceso a esa educación. Y por eso, junto con una compañera en el periódico que se llama Tatiana Gómez, es que creamos este producto, esta sección. Y bueno, ahí hemos ayudado a mucha gente y eso es lo que a mí me hace feliz. Como les dije en el comienzo, se trata de ayudar. Y esa frase queda en mi corazón y en el corazón de nuestra audiencia. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué más te enseñó tu mamá? Porque a mí me impresiona cómo a partir del ejemplo de tus papás empezaste a creer firmemente, y el Edwin de hoy sigue creyendo que es un buen negocio ayudar. Sí, que vale la pena ayudar. Yo veía a mi mamá que era capaz de sentarse en un lugar desconocido, en la cita de la EPS, y a 20 minutos después ya era amiga de la señora de al lado, y la señora de al lado tenía una capacidad increíble de socializar con la gente. Mi mamá era las que veía a alguien pasando por enfrente de la casa y le ofrecía un pan, le ofrecía un vaso con agua. Pero además mi mamá siempre estaba sonriendo, a pesar de las adversidades, porque todos en la vida hemos tenido y vivido adversidades, siempre tenía algo para ofrecer. Fuera su tiempo, fuera un plato de comida, fuera un consejo, fuera una recomendación. Yo vengo de una familia en donde fuimos 4 hijos, 4 hombres. Mi papá, es decir, eso era una familia absolutamente machista, y mi mamá logró maniobrar en medio de todo esto. Y no estamos hablando en las sociedades de hoy donde el feminismo está en una posición que me parece que se lo ha ganado. No, eran en tiempos de sociedades machistas en donde la señora era la que se dedicaba a criar. Y mi mamá, yo recuerdo a mi mamá enseñándome las vocales, enseñándome los primeros números,
enseñándome a sonreírle a la gente, enseñándome claro, enseñarle a tenderle la mano a la gente. Y mi mamá siempre decía, bueno, le echamos un poco más de agua a la sopa para que alcance para más. Entonces mi mamá era una mujer increíble que además siempre estaba sonriendo. Yo pocas veces vi a mi mamá llorando. Y seguramente ella ahogaba sus penas sola y tal vez era su estrategia para que nosotros no la viéramos. Y tal vez eso nos hizo también pensar que la vida podía ser más bonita y podía ser sonriendo y ayudando. Y tal vez yo creo que parte de la personalidad que tengo yo es heredada de mi mamá. ¿Cómo haces para sonreír en tiempos difíciles? Uf. ¿En qué crees en esos momentos en los que decimos, ¿dónde está la esperanza? ¿Cómo salgo de aquí? ¿En qué crees para salir de esos lugares y para volver a sonreír? Bueno, mi suegro dice algún día será mañana. Y en últimas yo creo que yo tengo 2 hijas. Una tiene 11 años y la otra tiene mes y medio. Va a cumplir 2 mesecitos. Y obviamente yo pienso en ellas todo el tiempo. Y si no soy yo el que de una u otra forma está haciendo lo que hacía mi mamá, y era con esa sonrisa, con esa buena actitud, pues ¿cómo van a crecer ellas? Y creo que de una u otra forma es lo que yo hago cuando hago mi trabajo. Y es que trato de ponerle también, a pesar de que la realidad no está nada fácil, trato de siempre al final poner un mensaje como, hey, es momento de que todos rememos para el mismo lado. Es momento de dejar a un lado las diferencias. Es momento de entender que podemos como sociedad construir todos juntos. Y no se trata de construir un edificio con cartas, sino un edificio con acero y concreto, en donde el día de mañana mis hijas, tus hijos y los hijos de todas las personas que están ahí, o incluso quienes no tienen hijos, pero sí están sobre los 10 y tantos y 20 y tantos, pues puedan tener una mejor sociedad. Entonces, si yo me encargo de ponerle negativismo y dejarme contaminar de todo, pues estaría tal vez en un manicomio, porque el periodismo va viendo información que a veces ni siquiera termina publicando completa. Y para eso, por ejemplo, en El Perico creamos un boletín de noticias dedicadas a información positiva. Y hay un día en donde enviamos una información que es un boletín de noticias que se llama Lo Positivo, y solo es información positiva. Entonces información súper bonita porque es la investigadora que logró desarrollar X vacuna contra tal enfermedad, el grupo de colombianos que logró en la Antártida hacer tal investigación, los emprendedores que están logrando con comida tradicional hacer que más extranjeros vengan a Colombia a comer, y así. Entonces siempre tiene que haber un espacio para sonreír, André, porque si eso no es así, pues nos vamos a morir todos de profunda depresión. Y no. ¿Y esos espacios son leídos por la gente? Sí, claro que sí, ese es un boletín muy leído. Incluso porque además la gente lo reclama y dice, oiga, ya no quiero no más. En esta epidemia de información que se llama infodemia, no quiero más información. Y no se trata de no asumir la realidad, se trata de que de verdad la gente quiere leer cosas buenas porque los buenos somos más. Hay gente que hace cosas muy buenas y que de verdad la audiencia merece saberlo, merece entenderlo, merece escucharlo. Además, ¿saben por qué? Porque uno aprende con el ejemplo y además es un modelo de liderazgo que es el del ejemplo. Si alguien más pudo emprender a los 50 años, a los 60 años, si alguien más pudo montar un negocio en medio de las dificultades en el último rincón de Colombia, si alguien más pudo educar a niños en medio del conflicto, si alguien más pudo sacar a adolescentes de los gatilleros que hoy en día están contratándolos para asesinar a gente inocente, pues ¿por qué no podemos entre todos pensar que también podemos aportar para hacer una mejor sociedad? Eso puede sonar a discurso, pero si cada uno pone esto, la cosa va a funcionar. Si cada uno sale y ayuda desde su propio quehacer del día a día, la cosa va a cambiar. No solo pasar por un lado y hacerse el que eso no es conmigo, sino pongan de su parte en lo que puedan, en lo que saben, en lo que conocen, en lo que tienen en la cabeza, en lo que han estudiado, en lo que trabajan, y se van a dar cuenta cómo va cambiando su entorno. Y cuando uno logra cambiar el entorno, luego ese radio de acción se va viendo. Y eso yo creo, yo soy un profundo creyente que eso sí se puede hacer. Me encanta porque es justamente lo que creemos aquí, ¿no? El verbo creer y el verbo crear se conjugan en primera persona del presente igual. Los dos se dicen yo creo. Sí. Lo que yo creo es lo que yo creo. Y soñamos con que la gente que te ve hoy
pueda empezar a pensar diferente, pueda empezar a creer diferente sobre el futuro. Vemos un hombre hoy que desde niño dice, vale la pena servir. Hay que ayudar a la gente. De hecho, ni siquiera es como a mí me gustaría ayudar a la gente. En ti está tan interiorizado el propósito que es que toca ayudar a la gente. Sí. Y a través de esa creencia, pues vas cosechando un camino de éxito, ¿no? Y a través de esa creencia nos demuestras que se puede. Y que se puede no solo aferrados de un rol, sino que se pueden todos los roles que ejecutas en tu vida. Entonces, nosotros creemos firmemente que cada uno puede construir un pedacito del mundo que nos soñamos. Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo hacemos para bajarle el ruido a esos pensamientos que se disparan cuando aterrizamos en la realidad? Y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y a subirle un poquito al párrafo positivo. A decir, oiga, hay esperanza. ¿Qué hace Edwin? Yo desaprendo. Me encanta. Cuéntanos cómo desaprendes. Pues entendiendo a los demás. Yo creo que ese cursito, que es un cursazo, se lo tiene uno que vivir, y siento yo que en mi caso ha sido gracias al feminismo. Cuéntanos cuál ha sido ese cursito. Porque claro, yo venía de una formación muy machista, casi que militares, se los decía, 4 hijos, papá y mamá, que además en el negocio en el que estaba mi papá contrataba un montón de gente que eran puros hombres, nunca había mujeres en ese escenario, entonces era un escenario muy machista. Y creces con unos conceptos muy machistas. Cuando yo entro a la universidad y sobre todo cuando empiezo a ejercer el periodismo, en El Espectador es muy libre pensamiento. Ustedes encuentran información en El Espectador que no van a encontrar en ningún otro medio de comunicación del mundo. Estoy absolutamente seguro de eso y tengo cómo comprobarlo. Y he viajado por el mundo comprobándolo. Y entonces empiezo a entender cómo de verdad el movimiento feminista tenía mucha razón en muchas de las cosas que decía y que eran contrarias evidentemente a lo que yo había aprendido y de cómo me habían formado. ¿Que tuviste que desaprender del machismo? Un montón de cosas, como eso de creer que entonces el hombre era el generador de los recursos en una casa y de paso era el controlador financiero de la casa. Claro, que eso le da autoridad para controlar y para manipular. Exacto, yo soy el que pone la plata en la casa, entonces se hace lo que yo diga. Claro. Y entonces en mi casa siempre había una escena que yo recuerdo con mucha frecuencia, y es que en mi casa siempre le ponían el plato de comida primero a mi papá. Pero yo nunca lo discutí, o sea, era tan normal. Y yo eso es algo que siempre discuto hoy en día. Por ejemplo, cuando estoy con mi hija, con mis hijas, con mi esposa, y es, por favor, que eso nunca pase en mi casa. Yo no necesito que me atiendan a mí de primero para nada. En algo tan sencillo como eso, vas demostrando que tenías que desaprender, pero lo tenías que vivir de alguna forma. Algún día unos amigos decían, uy, no, terrible que mi esposa o mi pareja gane más que yo. Pues yo soy todo lo contrario. Ojalá mi esposa gane 5 veces más que yo y yo no tengo ningún problema en dedicarme a hacer muchas cosas de la casa, porque además las aprendí. Mi mamá me las enseñó gracias a mi mamá. Entendí que cada vez más mujeres podían llegar a superar sin problema, porque es que esto no es de rivalidad, sino que de verdad saben administrar mejor los recursos, piensan más en comunidad que nosotros los hombres, y el hecho de que sean mamás hacen que el papel lo cumplan como cabeza de la familia muchísimo mejor que los hombres. Entonces yo empecé a desaprender un montón de cosas que por fortuna tomé la decisión de desaprenderlas, y hoy en día yo creo que mi esposa es una mujer increíble, que tiene un muy buen cargo, que hace de mamá de forma increíble, de administradora de hogar increíble, es súper reconocida en el mundo del liderazgo, es como ese people, como de esas personas en crecimiento que en su multinacional en donde trabaja la enfocan, y yo digo, esta era la mujer que yo me soñaba gracias a que desaprendí un montón de cosas. Me encanta porque era la mujer que tú te soñabas, pero para estar con esa mujer que tú te soñabas, tenías que crecer. Y era venir de ese machismo a empezar a entender este mundo que era totalmente nuevo, ¿no? Yo todo el tiempo le digo a mi hija de 11 años, yo todo el tiempo le digo a mi hija de 11 años, no te quedes callada. Siempre argumenta.
Siempre. Di lo que piensas. Di lo que piensas argumentando. No Sí. te llenes de caprichos, llénate de argumentos. Y yo creo que de una u otra forma lo que estoy haciendo es construir en ella lo que yo creo que tuve que desaprender para que ella sea una persona más fuerte en cualquier escenario posible de la vida. Sea con sus mismos compañeros, sus pares, sea con sus profesores, sea con la gente que hace gimnasia porque está haciendo gimnasia que le da mucha disciplina. Entonces yo creo que si de una u otra forma logro junto con mi esposa hacer que ella sea una persona súper fuerte en temperamento. Esa palabra empoderada yo creo que tiene ahí digamos, su discusión, pero que sea capaz de defender sus argumentos sin atacar al argumentador, al otro, sino que defienda sus argumentos, que sea capaz de decir lo que piensa, pero que sobre todo esté convencida de que lo que está haciendo lo está haciendo por un bien, por su bien propio y el bien de su entorno. Yo estoy feliz. Es una niña de 11 años en la que yo creo que estoy apostando absolutamente todo y ahora la de 1 mes y medio en la que voy a apostar absolutamente todo. Entonces, mi escenario de desaprender se ve reflejado en el de ellas. Y sobre todo, pues con una mujer valiosísima, que es mi esposa. Que si pues no fuera por ella, yo digo que uno, quién sabe cómo sería. Y es que ella también es una berraca, digo yo. Ustedes las mujeres, sobre todo en el escenario de ser mamás, de llevar un bebé en su barriga, de soportar los cambios que tiene su cuerpo. De seguir corriendo contigo, ¿no? Sí, porque bueno, yo la veo además yo corriendo. Pues ustedes son súper del otro mundo. Ustedes son infinitamente admirables y yo creo en las mujeres porque son capaces de incluso romper esos techos de cristal de los que ustedes mismas hablan y yo creo que los superaron hace tiempo. Yo sí soy un profundo creyente de las mujeres, soy un profundo creyente, creo en mi esposa, creo en mis hijas, creo en ti, porque yo creo que las mujeres tienen tanto por enseñarnos a los hombres y los hombres tenemos tanto por desaprender de esos modelos machistas que no sirven para nada. Yo soy de los que cree así, le creo a las mujeres emprendedoras, le creo a las mujeres que son capaces de hacer empresa, le creo a las mujeres que son capaces de llevar modelos de liderazgo con el ejemplo, lejos de los modelos coercitivos. Entonces yo soy un profundo enamorado de que hay que creer en las mujeres y eso fue desaprendiendo de muchas de las cosas que me enseñaron desde pequeño. Me encanta cuando nos cuentas esto porque de alguna manera empezar a creer en las mujeres que te rodean es el reflejo de lo que crees de ti mismo. Uh-huh. Porque muchas veces esas conductas machistas no vienen solamente de que vi cómo papá trataba a mamá, sino viene también de lo que el machismo te deja como hombre, ¿no? Te tienes que mostrarte fuerte, tienes que mostrar la billetera porque eres el que manda. Yo he visto a muchos hombres deprimidos cuando no tienen plata, porque sienten que su valor está en el bolsillo. Uh-huh. Veo muchos matrimonios que se rompen en el mundo corporativo cuando las mujeres ascienden, porque es que, uy viejo, su esposa gana más, a su esposa le va mejor, como nos decías, hablé con unos amigos. A mí eso, ¿sabes qué me sirvió mucho? Que hubo una época en la que yo hice todo un año una temporada de entrevistas exclusivamente a mujeres lideresas. Y es que venía yo de hacer entrevistas a líderes, hombres líderes, y desafortunadamente en ese instante, les estoy hablando de hace unos 15 años, pues es que parecía que no había mujeres en cargos de liderazgo importantes. Y entonces algún día alguien me escribió, en esa época no había tantos comentarios en las publicaciones como hoy en día, y alguien me escribió, es que usted odia a las mujeres. Y yo, a mí esa vaina me hizo reflexionar mucho, y yo, ¿cómo así que yo odio a las mujeres? O sea, y yo empecé a leer más los textos. El hater es usted. A ver de verdad es que aquí, y además se está evidenciando, pensé yo, que es que yo odio a las mujeres, ¿cómo así? Entonces le hice una pregunta a varias de las que estaban en mi entorno y me dijeron, no, Edwin, para nada, pero tal vez es porque no has entrevistado a mujeres. Y yo, pero es que no las hay. Entonces me dediqué una franja como de 6 meses a buscarlas y el siguiente año hice todo el año una temporada de entrevistas a mujeres y las logré conseguir, que estaban en cargos medianos, en empresas, ya algunas manejaban gremios y de ellas aprendí mucho. Yo decía, estas viejas son unas duras. Una, por ejemplo, era la directora general de Endeavor Colombia, que Endeavor es una organización que está en más de 40 países, en el capítulo colombiano. Adriana lo manejaba y era una vieja que me dijo, Edwin, yo tomé la decisión de tener mis hijos después de los 40 años, porque yo primero me quería desarrollar como profesional y luego sí quería dedicarme a ser mamá. Y a mí esa vaina también me cambió mucho, porque el deber ser
es que téngalos a los 20, 20 y tantos. Hay que dividirse entre criar a los hijos, ser profesional, estudiar y demás. Es una realidad. Es la realidad, pero esta mujer me decía todo lo contrario. Y me decía, yo primero me desarrollé profesional, llegué a la cúspide, hoy en día trabaja en un fondo de inversión en Nueva York, trayendo plata para América Latina, súper exitosa, y ya está. Me enseñó que también el modelo era distinto. Entonces yo sí soy un profundo creyente que uno lo que tiene que hacer en esos casos es aprender del momento. Y es, si a mi esposa le ofrecen un mejor salario, yo al contrario de ponerme bravo, lo que hago es que le ayudo a hacer los números. Y le digo, no, negocia más arriba. Claro, pide más esto. O le hago ver cosas que tal vez no estaba viendo antes. Por ejemplo, cuando ella fue a cambiar de trabajo que le ofrecieron, yo le dije, uy, ten en cuenta que tú sales el viernes a mediodía, pero por ese otro mediodía te pagan. Y tu salario al mes es tanto, si lo dividimos por 30 días, tu salario diario es esto y el mediodía es esto. Te están regalando eso. Claro. O sea, tu trabajo es muy valioso, pero sin embargo negocia de esta forma. Entonces, al contrario, yo lo que quiero es que Marce siga creciendo y siga creciendo. Además, para que mis hijas vean su figura, que vean que su figura es de verdad la de esa mujer inspiracional que es capaz de llegar a donde se lo propone. A donde quiera. Me encanta porque además estás hablando de yo antes le ayudo. No solo no me molesta, sino somos un equipo, ¿no? Y esta también es una creencia con la que luchamos por estos días, ¿no? Creemos que esas posiciones radicalizadas nos llevan a cada uno a una esquina y entonces los hombres terminan diciendo, ya vino empoderada de su reunión, porque además las mujeres amamos y tú nos has acompañado a varias reuniones. Amamos reunirnos. Pero realmente empieza a haber una brecha en lugar de haber caminos, ¿no? Entonces tú me lastimaste, tú me violentaste, ahora yo puedo sola. ¿Cómo has hecho en casa para equilibrar esta balanza, para acercarte? Ya nos dices, no, yo le ayudo a echar los números, yo soy equipo. ¿Qué necesita tener un hombre? ¿O en qué necesita creer un hombre para ser capaz de sentarse a ayudarle a construir su proyecto de vida en lugar de echarla para abajo? Yo un día entrevisté a Ana Fernanda Meiwashka, que era en ese momento la codirectora del Banco de la República, el Banco Central de los Colombianos, en donde se toman decisiones muy importantes para entender la economía. Y le hice una pregunta medio con esa tendencia y me dijo, Edwin, para hablar de paridad de géneros, el día que le preguntes cómo hacen ellos con sus hijos al resto de codirectores del Banco de la República, ese día vamos a estar en igualdad de condiciones. Claro. Pero solo me lo estás preguntando a mí. Y entonces, que es una mujer supremamente inteligente, si no la conocen, pues les recomiendo que la sigan porque me parece que es de esas lideresas colombianas a las que hay que ponerles atención porque lo hacen muy bien y sí le pueden servir a uno de inspiración. Y yo me quedé pensando y dije, es verdad, yo porque siempre le pregunto a las mujeres que entrevisto y cómo balancean o cómo logran el balance en su casa con sus hijos, pero nunca se lo pregunto a los hombres. Claro. Entonces eso por default quiere decir que es un concepto machista, que la que se encarga de la crianza de los hijos es la mamá o la mujer y no el hombre, ¿cierto? Entonces yo dije, pues precisamente para que yo lo haga en la casa, lo que tengo que hacer es hacer y no decir. Es arremangarme en Exacto. Casa. Y entonces hoy en día con Antonia, que es mi hija chiquitica, pues yo no me quedo acostado esperando a que mi esposa se despierte 2, 3 veces a la madrugada para cambiarle el pañal y para amamantarle y sacarle los gases. Yo hago eso. Yo me levanto con ella, yo soy el que levanta a Antonia, el que despierta a Antonia, le cambia el pañal, la consiente mientras Marce duerme un poquitico más y ya cuando definitivamente empieza a llorar, ahí sí ya Marce se levanta y le da de comer. Yo me encargo de un montón de labores de la casa que no le veo pero, o sea, la cocina me parece maravillosa. Me parece de verdad fabuloso. A mí me gusta cuidar las matas en la casa. Mi esposa no tiene ni... A mi esposa le gustan las flores, que le compren las flores y que lleguen las flores. Entonces está en cómo yo soy un mejor ser humano porque estoy aprendiendo más cosas. Lo veo soy así. Un ser humano funcional. Sí, además, no soy de esa gente que se quedan dormidos mientras la esposa se carga todo. Yo no podría ser así. Yo creo que esto es un tema de los dos. Algún día tomamos los dos la decisión de construir la empresa llamada familia. Y cuando uno construye una empresa llamada familia, pues los dos tienen que poner de su parte. O si no, va a haber un socio mayoritario y uno minoritario. Y yo creo que aquí estamos los dos en igualdad de condiciones. Entonces, de eso se trata, de que los dos hacemos en lo que se pueda
paridad de labores, pero sobre todo paridad en la formación de las niñas. Wow. Cuéntame una historia con una de tus niñas. Porque cuando empezamos a cambiar de roles, se empiezan a disparar otras creencias o otros botones de pánico, ¿no? Cuéntame alguna historia que te haya ocurrido con una de tus hijas en la que tú digas, yo creía que esto era así, pero definitivamente no funciona de esta manera. No, esto es interesante, puede sonar banal, pero tiene que ver mucho con la sociedad. Y es, mi hija me pregunta por qué yo como de una forma o de otra. Y entonces, a mí de verdad que soy lo más lejano a comportamientos habituales de mucha gente en la sociedad, como fumar. Y entonces, alguien un día muy cercano a nosotros estaba fumando y yo le hice como el gesto y ella me hizo la pregunta, me dijo como, ¿pero por qué te molesta? Le dije, porque no me gusta el humo, porque me hace daño, porque me siento mal, porque me deja como borracho. Y sin estar, digamos, planeándolo, le estaba explicando a ella que no hay que fumar. Y ella hoy en día, cuando estamos cerca de alguien que está fumando, es ella autónomamente la que dice, ese señor está fumando, esa señora está fumando, retiremos de acá porque eso me hace daño a mí. Entonces, eso mismo pasa con la comida. Y entonces ella dice, ¿por qué toman gaseosa si saben que eso les hace daño? Sí. ¿Por qué toman alcohol, cerveza y trago si al día siguiente van a estar enfermos? Entonces iba para allá. Y algún día, yo no tomo mucho trago, pero pues cuando tomo es como con la familia y demás. Me tomé unos whiskies y al día siguiente estaba malísimo. Y ella misma me hizo la reflexión, me dijo, papi, si a ti te gusta correr y haces ejercicio, ¿para qué te ponías a tomar? Y tiene toda la razón. Todo el tiempo vivo diciendo yo que pues el alcohol no es bueno, no me sirve, yo hago maratón, he corrido varias maratones, pues es lo peor que podría consumir un atleta o una persona que hace un esfuerzo de 42 kilómetros. Claro. Ahí vi reflejado que está bien lo que hemos hecho con ella. Y ella me puso a mí en una posición en donde me puso a reflexionar. Y es lo que creo que es más valioso, que cuando te cuestionan incluso lo mismo que tú has puesto sobre la mesa, es la mejor parte de la partida. Bueno, realmente se nos acabó el tiempo y yo sé que la gente quiere seguir escuchando, pero quiero que nos entregues ese último mensaje, ese mensaje que llegue al corazón y que quede en la mente de las personas, que nos permita crear ese futuro que soñamos. Yo creo que uno se hace más potente y más poderoso cuando uno cree en uno mismo. Yo creo que uno es capaz de lograr lo que quiere cuando está absolutamente seguro de que como soy fuerte y soy poderoso, puedo llegar hasta donde me lo proponga. Para eso no se necesita la mejor educación del mundo, para eso no se necesita una herencia millonaria, ni para eso se necesita los mejores contactos o el mejor networking, como llaman hoy en día. Es cuestión de uno creérsela. Y con la disciplina, uno llega hasta donde ni se lo imaginaba. Yo soy un profundo creyente de eso, que si yo creo que soy poderoso, que lo que he logrado es porque me lo debo a mí, porque yo he trabajado, porque me lo he ganado, porque lo he trabajado, porque lo he sudado. Y sobre todo, sabiendo que hay un montón de personas que están a mi lado, que siempre me están diciendo, usted puede. Uno a veces no se da cuenta de eso, entonces no se les olvide que hay gente que lo está apoyando a uno. No esperen solo recibir la palmadita en la espalda para saber que lo están haciendo bien. Uno se tiene que convencer de que sí puede, de que lo está haciendo bien y así no hay límite posible. Y si uno lo hace en compañía de alguien más que piensa de la misma forma y si uno logra impacto en alguien más que luego lo prueba demostrando, pues yo creo que esto no tiene reverso. Y es la forma en la que yo creo que se hace un mejor ser humano y podemos hacer una mejor sociedad. Colombia necesita ser una mejor sociedad. ¿Qué tal si todos le apostamos a que Colombia sea un mejor país, una mejor sociedad? Wow. Gracias. Gracias por atreverte a creer, porque los resultados se ven en tu vida. Has creído desde niño y no paras de creer, incluso en nuestro país. Y gracias por estar dispuesto a crear con nosotros en este episodio. No, André, gracias por la invitación. Yo le creo a Colombia, yo le creo a este país, por eso le sigo apostando a seguir haciendo lo mejor que puedo desde mi oficio, desde mi profesión. Y bueno, qué bonito estos espacios
Antes era solo para los medios de comunicación grandes y masivos. Qué bueno que ahora los nichos de consumo encuentren en espacios como este, pues que hay gente también normal, como yo, como tú, que podemos estar haciendo cosas y que le puede, sí, de algo inspira a alguien más que esté por ahí de pronto aburrido, desconsolado, creyendo que no puede, pues le digo que sí, sí se puede. Crea en usted mismo, crea en su entorno, crea en su familia y se va a dar cuenta que no hay límite. Gracias, Edwin. A ti.